profesor. Ya, sí te escucho, Rodrigo. ¿Se acuerda? Claro, Pues estaba buscando información y ya me topé que bueno, las galaxias cada vez se van alejando, básicamente porque se nota un color rojizo, el cual indica que están alejándose. Lo que implica es que estaba viendo de Stephen Hawking y su experimento era de que si están alejando, significa que están en un solo punto antes, lo que concuerda con la teoría del Big Bang. claro. Pero, bueno, él menciona que no se escucha. Sí, muy bien. Entonces, se piensa que, claro, el universo se está expandiendo, ¿no? Las galaxias se siguen alejando cada vez más, ¿no? Pero hubo un inicio, ¿no? Un antes de que suceda eso, ¿qué podría haber pasado? Según este científico menciona que no hubo un pasado, no hubo alguien que ha podido crear todas estas galaxias en expansión, simplemente estas surgieron de la naturaleza a partir eh, bueno, según los estudios físicos, a partir de la naturaleza el universo se fue expandiendo cada vez más, ¿no? Entonces todo inició en una pequeña partícula donde estaba pues condensada la materia y esta materia pues inició una expansión, ¿no? Una expansión puede ser provocado por el Big Bang, ¿no? Entonces esto se fue expandiendo cada vez más y aún así las galaxias, los planetas se siguen alejando. Las galaxias, ¿no? Se siguen alejando pero resulta, ¿dónde está lo curioso? Que antes de que exista esta partícula, o sea, se preguntaban, ¿no? ¿De dónde aparece esta partícula? ¿Quién la creó? ¿Quién la originó? Y según algunas leyes, se dice que esta no tuvo un origen, ¿no? No hubo alguien que lo ha podido crear. Por eso es que este tema fue pues controversial y este personaje pues no admite que Dios ha podido crear esta partícula. Bueno, esto, bueno, se ha dejado este, esta pequeña, este enunciado, ¿no? Y pienso que se van a descubrir más cosas porque estudiar el universo implica estudiar al átomo. Estoy seguro que es así, ¿no? Porque los átomos jóvenes, recordemos que los átomos tienen partículas subatómicas, pero hasta la fecha se mencionan muchas partículas subatómicas. Por ejemplo, estamos hablando del Down, el String, ¿no? El Boson, el Charm, los quarks, que todos estos pertenecen a los quarks, y son partículas más, o sea, que provienen de la desintegración de los protones, de los neutrones, ¿no? Entonces, pero muchos piensan que esto es parte de la imaginación, ¿no? Que simplemente lo han creado por fórmulas físicas y ya se tiene estas subpartículas que son demasiado pequeños en comparación con los protones, los neutrones y los electrones que comúnmente conocemos. Se dice que el universo tiene cuatro fuerzas, ¿no? Cuatro fuerzas muy importantes. La primera se llama gravedad, la siguiente se llama fuerzas de electromagnéticas que son fuertes y las otras son fuerzas electromagnéticas débiles, ¿no? Entonces, estudiar el origen del universo, pienso que la clave de ello está en estas partículas subatómicas, si realmente se puede comprobar que esto es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pienso que se va a continuar con los estudios de estas teorías que mencionan que existen los quarks, los leptones, ¿no? Los fotones, por ejemplo, son partículas más pequeñas, ¿no? Y esto pues está relacionado con el origen del universo, ¿no? La creación. Para poder estudiar, por ejemplo, de dónde sale este vaso, de dónde sale, de dónde se ha originado este vaso, cómo se ha creado, tendría que estudiar los átomos, ¿no? Y una vez que tenga los átomos, tendría que estudiar qué se encuentra dentro de esos átomos. Y podría encontrar protones, neutrones y electrones, ¿no? Pero resulta que estos protones, electrones y neutrones están formados por otras subpartículas más pequeñas. O sea, ¿y en total, cuántas subpartículas tenemos pequeñas? Casi más de 250,
subpartículas, o sea, aparte de los protones, los neutrones y los electrones. O sea, imagínense que, o sea, esta rama es muy extensa, ¿no? Y hay muchas cosas que descubrir. Hasta la fecha solo se han descubierto estas subpartículas que se originan por la desintegración de otras, ¿no? Por ejemplo, una partícula llamada prión se va a desintegrar y se va a convertir en un muón, y este muón se va a convertir en un neutrino. O sea, es algo... Bueno, esta rama es de la física, ¿no? No está mucho relacionado con la biología, ya la física se encarga de estudiar estas desintegraciones de estas subpartículas. Lo que hoy, jóvenes, vamos a analizar es qué viene después, ¿no? ¿Qué viene después de las subpartículas, ¿no? Si unimos todas estas subpartículas, podemos formar un átomo. Y a partir de este átomo, miren, este átomo ya se va a poder unir con otro átomo y ya formar, pues, ya moléculas, ¿no? De las moléculas, moléculas como el agua. Sabemos que hace bastante tiempo, jóvenes, hace millones y millones de años, más de 250.000 millones de años, no existía, pues, gases como hoy en día conocemos. Por ejemplo, no existía la capa de ozono, no existía oxígeno, no había presencia de oxígeno en toda la Tierra primitiva. Las temperaturas eran demasiado elevadas, no podía sobrevivir cualquier tipo de organismo, y se cree que a partir de los compuestos inorgánicos, como es el amoníaco, ¿no? El hidrógeno, se originaron, pues, moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas, pues, dieron lugar a la formación de células, ¿sí? Hoy en día conocemos las células, ¿verdad? Y aparece la primera célula procariota, que esta célula procariota tuvo que sobrevivir a estas condiciones elevadas de temperatura, ¿no? Se tuvo que acondicionar, se tuvo que adaptar, y lo único que quedó, esta célula procariota tuvo que, pues, alimentarse de lo que había a su alrededor, ¿no? Tenía que extraer ese tipo de energía. Pero resulta que aparece una nueva célula llamada eucariota. Y esta célula eucariota, pues, ¿qué sucede? Se realiza la endosimbiosis, y gracias a ello, esta célula eucariota, pues, pudo realizar la fotosíntesis. Existe una célula procariota también, la cianobacteria, por ejemplo, que también realiza la fotosíntesis. Y gracias a este proceso de adaptación, por eso se dice que nosotros estamos aquí en este planeta por adaptación, por adaptarnos, ¿no? Nos estamos adaptando a estos medios, hemos logrado adaptarnos, por eso hemos logrado sobrevivir por todo este tiempo. Pero antes de nosotros, ¿qué existió? Eso es lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo apareció la primera célula eucariota? ¿Cómo se formó la primera célula eucariota? Todo gracias a la adaptación, ¿no? Todos pasamos por un proceso de adaptación. Y hoy en día, jóvenes, se piensa que continuando con este proceso de adaptación va a llegar un momento en que el ser humano también se va a adaptar a estos nuevos cambios climáticos. Por ejemplo, la temperatura va a incrementar cada vez más y va a surgir, ahí ya tocamos otro tema, por ejemplo, las mutaciones, ¿no? Tenemos que adaptarnos, y para poder adaptarnos lo único que nos queda es cambiar nuestra información genética, modificar esta información genética y crear nuevos clones, y estos clones son los que podrían sobrevivir a estos cambios climáticos, ¿no? Pero la raza humana tendría que desaparecer. O sea, es algo increíble, jóvenes. En sí, para estudiar el origen de la vida tienes que tocar varios puntos, ¿no? Lo que es el tema genético, el tema físico, por ejemplo, las partículas subatómicas. Tendríamos que combinar todo ello para estudiar y de esta vez saber el verdadero origen de la vida. Pero por ahora, jóvenes, lo que sí sabemos, lo que sí conocemos, es que nosotros, todos los seres humanos, nos hemos originado a partir de una primera célula, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos un animal, por ejemplo, un perrito con una bacteria, va a haber una diferencia entre los dos, ¿verdad? Las bacterias van a ser células procariotas, y en este caso los animales van a tener células eucariotas. Pero, ¿quién existió primero? ¿La bacteria o el perrito? En este caso, la bacteria, ¿verdad? La bacteria tuvo que existir primero porque tenía una pared celular que le
permitía pues adaptarse a estos medios, estos cambios, estas temperaturas elevadas, y a partir de esta célula procariota pues se obtiene la célula cariota, ¿no? Y nosotros tenemos pues células eucariotas. Se dice que formamos estructuras complejas, ¿no? Tenemos una estructura compleja, tenemos células, somos pluricelulares, tenemos una respiración, somos heterótrofos, tenemos una respiración aeróbica, dependemos del oxígeno, ¿no? No podemos realizar fotosíntesis, pero tenemos que depender del oxígeno, ¿no? Y se dice pues que nosotros podemos obtener energía mejor que las bacterias, ¿no? Debido a que podemos realizar la respiración celular. O sea, utilizamos los compuestos orgánicos para extraer la máxima energía posible. Bueno, comparemos a los dos. Las bacterias, en primer lugar, son anaeróbicas. Algunas son autótrofas, otras son heterótrofas, ¿no? Son unicelulares. Sin embargo, nosotros somos heterótrofos, somos aeróbicos, dependemos del oxígeno, somos pluricelulares. Es por eso que estamos formados por tejidos y órganos, ¿no? Ahora, recuerden, jóvenes, que el tejido es el conjunto de células que cumplen una misma función, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro un hueso es un tejido, ¿no? El tejido óseo. En el hueso voy a encontrar células especializadas, por ejemplo, los osteocitos, ¿no? Y van a cumplir una misma función. Por ejemplo, si yo cojo cualquier parte de mi cuerpo, un tejido, el tejido adiposo, vamos a encontrar otro tipo de células, ¿no? Que también van a cumplir una misma función. Entonces, eso vendría a ser un tejido. Ahora dice, la organización de los seres vivos presenta diferentes grados de complejidad llamados niveles jerárquicos de organización. Vamos a conocer algunos niveles jerárquicos de organización, jóvenes. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Un momentito, por favor. Ahí está. Entonces, hasta lo que nosotros conocemos son los átomos, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de átomos. A ver, ustedes ya saben esto. Tenemos el sodio, el potasio, rubidio, francio, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? Todos esos son átomos. Si juntamos estos átomos, aquí tengo un átomo, voy a juntar con este átomo a través de un enlace, vamos a formar una molécula, ¿no? Esto vendría a ser una molécula. Ejemplos de molécula, la molécula del agua, la molécula de la glucosa, el amoníaco, ¿no? Podemos encontrar moléculas como el oxígeno, el ozono, por ejemplo, es otra molécula, y así. Entonces, la unión de átomos va a formar una molécula. Pero, ¿dónde estaría lo interesante, jóvenes? ¿Qué hay detrás del átomo, no? ¿Dónde, por ejemplo, cómo se forma un neutrón? ¿De dónde se origina un neutrón? ¿O de dónde se origina un protón? Entonces, ahí ya tendríamos que tocar el tema de la física cuántica, ¿no? Donde explica las subpartículas que se forman, o sea, por desintegración podrían formar los protones y los neutrones. Pero resulta que, jóvenes, tenemos aquí las moléculas, ya les he dado algunos ejemplos. Estas moléculas, miren, existe un experimento, yo sé que ustedes han estado atentos a las anteriores clases. Hay un experimento que comprueba que estas moléculas orgánicas se originaron a partir de las moléculas inorgánicas. En ese tiempo, hace millones de años, lo único que había en nuestro planeta era pues algunos gases, algunos compuestos inorgánicos. Pero no existían compuestos orgánicos, ¿no? ¿Qué compuestos inorgánicos habían en ese entonces? El amoníaco, por ejemplo, ¿no? Habían otros compuestos inorgánicos como el CO2, el anhídrido carbónico, ¿no? El hidrógeno. Pero estos compuestos inorgánicos resulta que se combinaron, ¿no? Se combinaron y debido a algunos catalizadores, algún tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo se existían bastantes descargas eléctricas y estas descargas eléctricas pues fueron esos catalizadores que aceleraron una reacción química y dieron lugar a la formación de compuestos orgánicos. ¿Y a qué le llamamos, jóvenes, compuestos orgánicos? Por ejemplo, en un pedacito de tu piel puedes encontrar muchos compuestos orgánicos. Ejemplos, los aminoácidos son compuestos orgánicos. Tenemos lo que es las proteínas, son compuestos orgánicos. Los carbohidratos, los glúcidos, son compuestos orgánicos.
pero hace tiempo, hace millones de años, no existían esos compuestos orgánicos, según la ciencia, ¿no? Entonces, ¿y cómo se originaron? A partir de los compuestos inorgánicos. Entonces, una vez que ya aparecen las primeras moléculas orgánicas, se viene formando la primera célula, ¿no? Y para formar la primera célula, estas moléculas orgánicas se unieron, y no sé si alguna vez ustedes han observado las biogemas, ¿no? Las biogemas son esas bolitas, ¿no? Esas bolitas que están hechos por lípidos, en algunos casos, y se puede comparar bastante con esas biomoléculas a las primeras, tal vez, células que aparecieron en nuestro planeta, ¿no? A ver, tengo aquí alguna información que les voy a compartir. Un momento, un momentito, por favor. Ya. Ya sabemos de qué están formadas las moléculas, de uniones de átomos, ¿no? De los átomos obtenemos compuestos orgánicos como las proteínas, ya es un conjunto de proteínas, ¿sí? Y el conjunto de moléculas orgánicas, jóvenes, proteínas, lípidos, fosfolípidos, glúcidos, todos esos van a dar origen a una célula. Y esto vendría a ser una célula, ¿sí? En un inicio la mitocondria era una célula, pero fue endocitada, y de esta manera se originó una célula eucariota, ¿sí? Para que pueda realizar respiración celular. Si hablamos de células, tenemos diferentes tipos de células en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la imagen, por ejemplo, esto vendrían a ser los eritrocitos, conocidos como también hematíes o glóbulos rojos, ¿no? Podemos encontrar otro tipo de células como los linfocitos, los leucocitos, los miocitos, que son las células de nuestros músculos, los osteocitos, que son las células de los huesos, las neuronas, bueno, acompañadas con las neuroglías, y así podemos encontrar una gran variedad de células en nuestro cuerpo. Por otro lado, el conjunto de células que va a formar un tejido, ¿no? El tejido óseo, podemos encontrar el tejido adiposo, por ejemplo, es un conjunto de células que cumplen una misma función. Pasamos a la siguiente diapositiva y podemos ver que existe una organización en la población, por ejemplo, abejas, ¿no? A ver, los seres vivos jóvenes comparten con los seres inertes los niveles atómicos y moleculares. Los demás son exclusivos de la materia viva y reciben el nombre de niveles bióticos. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a hacer una pequeña práctica, jóvenes. Ustedes van a ordenar a donde corresponde, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa era un átomo, tal vez una molécula, una célula o un tejido. A ver, ¿quién desea participar? ¿Alguien de ustedes puede participar en esta parte? A ver, ¿alguien de ustedes jóvenes que desee participar? ¿Ninguno? Ya, ¿en qué consiste esto, jóvenes? Ustedes van a ordenar la glucosa, por ejemplo. La glucosa, ¿qué podría ser? ¿Es una molécula, un átomo, es una célula, es un tipo, o tal vez un órgano? ¿Dónde podría encajar la glucosa? Lo mismo con los puede ser órgano, un tejido, una célula, una molécula, o tal vez es un átomo. A ver, nadie. Nadie, jóvenes. A ver, recordar un poco acerca de estos. Profesor, Sí, te escucho. el nivel de sistema de órganos sería sistema digestivo. Ya, sí.
digestión en el sistema de órganos. Correcto. Ya. Lo demás, Profesor, sería nitrógeno a nivel atómico. nitrógeno, nivel atómico. Muy bien, nivel atómico, nitrógeno. Correcto. Profesor, nivel molecular es la glucosa. Ya, Nivel molecular, ¿qué órgano sería pulmones? la La glucosa. glucosa, nivel molecular. ¿Qué órgano sería pulmones? Los órganos, nivel de órganos. Nos queda dos. Nivel tisular sería tejido óseo. Tejido óseo, correcto. Tejido óseo. Nivel tisular. Y tenemos uno más. La clenofita, ¿no? Que vendría a ser nivel celular. Muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, a ver, tenemos la siguiente imagen. A ver, un momento. Dice bien, vamos a anotar los que han participado. A ver, Rodrigo, Britney y Samira, ¿verdad? Profesor de Rodrigo, soy yo, Juan David García. Pues sí, quieren Juan contestar David. una de la anterior. Juan David, disculpa, Juan David. Juan David, sí, es que la voz se parece un poco. Es que como también no activan la cámara, entonces no puedo saber quién. Tengo que leer el nombre, ¿no? Disculpa, Juan David. Entonces, Juan David. Juan David, Britney. Y en un inicio participó Rodrigo, parece. Ya, muy bien. Tenemos lo que es la célula, ¿no? Ya conocemos la célula, algunas partes de la célula. Sabemos que la célula tiene membrana celular, tiene organelos celulares, tiene núcleo, tiene nucleolo, ¿sí? Vamos a encontrarlas, por ejemplo, esto que vendría a ser, estos son las, ¿cómo se llaman esto? A ver, ustedes jóvenes, a ver, ¿cómo se llama esto de la célula, este organelo? ¿Qué nombre tiene? Los ribosomas. Los ribosomas. A ver, vamos a... No. Se parecen a los ribosomas, pero son las... A ver, yo les ayudo. Son las centrales energéticas de las células. Centrales energéticas de las células. ¿Cómo se llama? Donde se produce la mitocondria, ¿no? Sabemos, jóvenes, que dentro de esta mitocondria se realiza la respiración celular, ¿verdad? Bueno, si no tendríamos mitocondrias, no tendríamos de dónde sacar energía, ¿no? Nuestras células no podrían funcionar. En otras palabras, no tendríamos vida, ¿no? Necesitamos, pues, a la mitocondria. Es muy, muy importante para nuestras células. ¿Y cómo se formó la primera célula, jóvenes? A ver, ¿quién desea participar? ¿Cómo se formó la primera célula eucariota? Me parece que este tema lo hemos hecho ya las sesiones pasadas y les expliqué cómo se formó la primera célula eucariota. Recuerden que hace tiempo solo existían células procariotas, ¿no? O sea, bacterias. No habían células eucariotas. Bueno, según la ciencia, ¿no? Según la ciencia, se dice que hace bastante tiempo solo existían pues bacterias con un flagelo, ahí está. Y estas bacterias pues no tenían un núcleo definido, ¿no? Simplemente tenían un ADN y la información genética estaba en este ADN, pero no tenían un núcleo definido. Pero ¿cómo estas células procariotas se transformaron en células eucariotas? O sea, lo que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos células eucariotas. ¿Cómo se transformaron en células eucariotas según la ciencia? Según esa teoría llamada endosimbiosis. Aquí está, endosimbiosis. ¿Les explico, jóvenes, o alguien desea participar? A ver, ¿quién ha estado atento? ¿Alguien de repente que ha estado atento desea participar? ¿Cómo se formó la primera célula eucariota? Definiendo su núcleo. O sea, fusionando su núcleo. Sí. Ya. Britney, para recordar un poco, Britney,
Lo que tú dijiste, esta mitocondria, muy bien, es la mitocondria, ¿sí? Esto antes se dice que era una célula, o sea, se puede decir que era una célula, una bacteria, una célula procariota, ¿no? Que también tenía flagelo, ¿no? Y andaba pues por el mar, por el océano. ¿Y qué pasó con esta célula? ¿Qué sucedió? Vino otra célula, ¿sí? Y la endocitó, o sea, lo atrapó, lo encerró, lo capturó, lo secuestró prácticamente y lo llevó pues al interior de su organismo, ¿no? Lo endocitó, ahí está. Y lo llevó al interior del organismo y sucede que esta célula, como ya era prisionero de la otra célula, entonces combinó su material genético. Hubo una combinación del material genético, ¿sí? Y de esta manera, esta ya pues ya no era una célula, sino formó parte, ahora se llamaba organelo, ¿sí? Y ahora ya tenemos una célula eucariota que tenía este organelo llamado mitocondria. Pero antes de ser un organelo, tuvo que ser una célula, ¿no? Es increíble. Entonces, en eso consiste la teoría de la endosimbiosis. Y gracias a ello se formó la primera célula eucariota. Vamos con la siguiente imagen. A ver, tenemos la siguiente organización. Una vez que ya tenemos los tejidos, tenemos los órganos, ¿no? Sistemas. Ahora vamos a formar un organismo. Un organismo ya vendría a ser un conjunto ya pues de células, tejidos, órganos. Bueno, nosotros somos un organismo, ¿no? Este organismo, el conjunto de organismos que va a formar, será una población, una comunidad, un ecosistema, una biosfera. ¿Qué podría formar un conjunto de organismos? Recordemos que los organismos son la unidad básica de interacción, ¿no? Ecológica. ¿Qué podría formar un conjunto de organismos? Profesor, una población de diferentes especies. Muy bien, va a formar una población. Pero de los 5 cuadraditos que están aquí, ¿cuál de las 5 eligen? A tres poblaciones diferentes. Ya, poblaciones de diferentes especies. En este caso, la población va a ser agrupaciones de una misma especie. Agrupaciones de una misma especie. Agrupaciones de organismos de una misma especie. ¿Sí? Por ejemplo, la población de los seres humanos, todos pertenecemos a la misma especie, ¿no? Ya, eso vendría a ser una agrupaciones de organismos de una misma especie. ¿Qué vendría a ser? ¿Sí? Sí, te escucho. No te escuché bien, disculpa. Biocenosis, ¿dónde sería? Ya. Ya. A ver, sí, por ahí. A ver, vamos a pasar paso a paso, ¿sí? A ver. ¿Sería en biosfera? Biocenosis y biotopos en biosfera. No, biosfera. Ya ahí. Biocenosis, biotopo, biosfera. ¿Sí? Ajá. Ya. A ver, muy bien. Comunidades. ¿Con cuál de los tres nos quedamos? Comunidades. Ya, la población es agrupaciones de organismos de una misma especie. Población de diferentes especies. Ya. Unidad básica. Claro, población de diferentes especies va a formar una comunidad, ¿no? Son poblaciones de diferentes especies que coexisten en un área y tiempo determinado. A ver, nos quedan dos. Ok, sería en ecosistemas, sería una integración biológica. En ecosistemas, en ecosistemas sería
el ecosistema, profe, sería unidad básica de interacción ecológica. Ya, a ver, no les escuché bien, jóvenes, un poco entrecortado. Aquí, Unidad básica de interacciones ecológicas. ya, muy bien. Básica de interacción ecológica, ecosistemas, ¿verdad? Sistemas. Profesor, ¿no sería al revés? De biocenosis y biotopos, no sería ecosistema y unidad básica de interacción ecológica, sería al Entra, mi guau. Si no se escucha bien. Sí, es que se escucha un poco entrecortado. A ver, vamos a dar un orden para que ustedes participen. A ver, vamos a dar la oportunidad ahora a Samira. ¿Me escuchas, Samira? Más de interacción ecológica y el mismo sería características hereditarias. Ya, organismos, caracteres hereditarios, ahí. Y Sí. lo que es ecosistema vendría a ser unidad básica ecológica. A ver, revisemos bien esto. Revisemos, ¿es correcto? A ver, ¿qué dicen los demás? Ya, a ver, lo que es biocenosis, jóvenes, y biotopo, esto está relacionado con un ecosistema, ¿sí? A ver, los ecosistemas, jóvenes, están formados por la asociación de todos los productores, ¿sí? Consumidores, tenemos productores, descomponedores, que interactúan en su ambiente regulando los flujos de materia y energía en un área determinada. El conjunto de componentes vivos del ecosistema se denomina biocenosis, ¿sí? Y mientras tanto, el conjunto de componentes no vivos constituyen el biotopo. En todo caso, la biocenosis y el biotopo estaría pues donde dice el ecosistema. Ahora, ¿qué vendría a ser la biosfera, jóvenes? La biosfera es el mayor ecosistema constituido por parte de nuestro planeta que existe en la vida. O sea, el conjunto de todos los ecosistemas, comunidades, naciones, vendría a ser la biosfera, ¿sí? Que significa bio, viene de vida, y esfera de vida, ¿no? O sea, todo lo que está constituido por organismos vivos. A ver, lo que es organismos son la unidad básica de interacción ecológica y están formados por una o más células, por lo general son dependientes, únicos, indivisibles y funcionan de manera integrada. Ya, a ver. Ya, me parece que aquí hay una palabra que está faltando. Aquí debería ser un conjunto, en lo que es biosfera vendría a ser es el mayor ecosistema constituido por la parte de nuestro planeta que existe. ¿Sí? Ya, en todo caso, en los ecosistemas, jóvenes, está formado por la biocenosis y el biotopo, ¿sí? Lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Y va a ser una unidad básica de interacción, pues, ecológica. Bueno, lo podríamos colocar ahora aquí, ¿sí? Pero recuerden que la biosfera va a ser el conjunto de ecosistemas, conjunto de comunidades, o sea, todo lo que forma parte de la vida. Bueno, y tenemos la población. Recuerden que la población es una población de organismos de una misma especie. Comunidad vendría a ser población de diferentes especies. No se olviden, hay una diferencia entre comunidades y poblaciones, ¿sí? Poblaciones, una misma especie. Comunidades, diferentes especies. Ecosistema está relacionado con lo que es la biocenosis y el biotopo, o sea, todo lo que tiene vida y lo que no tiene vida, ¿no? La materia inerte y la materia que tiene vida. Y los organismos, ¿no? Los organismos. Y la biosfera ya vendría a ser el conjunto de ecosistemas, conjunto de comunidades,
todo está pues interrelacionado, todo lo que tiene vida y se interrelaciona con la materia inerte forma parte pues de la biosfera. El organismo, jóvenes, es un individuo que tiene un conjunto de células, tejidos, órganos, ¿no? Todo ello forma un organismo. No todos los organismos jóvenes pueden tener tejidos, órganos. Hay ciertos organismos que no han desarrollado tejidos ni órganos, como por ejemplo las bacterias son organismos, pero estas no han desarrollado tejidos ni órganos, ¿sí? Entonces, si alguna vez en un examen yo les pregunto, los organismos son individuos que, que han desarrollado, que necesariamente deben presentar tejidos y órganos. No, ¿verdad? Existen otros organismos que no han desarrollado tejidos ni órganos. Muy bien. Entonces, eso ya es el orden, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el planeta, nuestro planeta Tierra, ¿sí? Tenemos lo que es el átomo, mira, desde la parte más pequeña. Recordemos, jóvenes, que el día de hoy también les he brindado información acerca de algunas partículas subatómicas, ¿sí? Aparte de los protones, los neutrones y los electrones, tenemos otras partículas, por ejemplo, los quarks, los leptones, ¿sí? Los quarks, por ejemplo, se relacionan con las fuerzas electromagnéticas, en cambio los leptones están formados por 3 neutrinos y estas van a interactuar con la fuerza débil, ¿no? Y aquí hay mucho que excavar todavía, ¿no? Pasamos una vez que ya tenemos los átomos, el conjunto de átomos forma una molécula. Ejemplos de moléculas, tenemos el amoníaco, la molécula del agua, el ácido nítrico, tenemos diferentes moléculas. El conjunto de moléculas va a formar lo que es un organelo celular, ¿no? Hemos hablado de la simbiosis, de las procariotas, de las eucariotas, cómo aparecen las primeras eucariotas. El conjunto de organelos celulares va a formar una célula, ¿verdad? Y el conjunto de células va a formar un tejido. Ejemplos de células tenemos los osteocitos, los miocitos, las neuronas, ¿no? Los adipocitos, los linfocitos, los leucocitos, o sea, tenemos una gran cantidad de células. El conjunto de células formaría un tejido. Tenemos diversos tejidos. El conjunto de tejidos va a formar pues un órgano especializado, por ejemplo el corazón, los pulmones, los riñones son órganos, y el conjunto de órganos va a formar pues un aparato, ¿no? Que van a cumplir una función determinada. Por ejemplo, el aparato circulatorio está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, ¿no? El conjunto de sistemas o aparatos sanguíneos va a formar pues ya un organismo. Y un organismo se va a diferenciar de acuerdo a sus caracteres hereditarios, ¿no? El conjunto del organismo va a formar una población, pero un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Y tenemos la comunidad que está formada por individuos de diferentes especies, ¿no? Muy bien. Tenemos lo que es los ecosistemas, que está formado por las comunidades, ¿no? Donde vamos a encontrar lo que es el biotopo y la biocenosis, ¿sí? La materia viva y la que pues no presenta vida. Y finalmente vamos a formar lo que es la biosfera, que ya vendría a ser la esfera de vida, ¿no? Todo lo que contiene vida. Muy bien. Entonces esta vendría a ser la organización de los seres vivos, jóvenes. ¿Qué tipo de conocimientos te resultaron más complicados de trabajar? ¿Cómo lo abordaste? Es una pregunta, jóvenes, que ustedes pueden responder en su cuaderno, ¿sí? A ver. Y por último, se le está dejando una elabora mediante una secuencia graficada con los niveles de organización de un determinado individuo, ¿sí? Vas a elegir a un determinado individuo, puede ser un animal, puede ser una vaca, una paloma, y vas a graficar toda la secuencia, ¿sí? De dónde inicia y dónde termina, ¿sí? Toda la secuencia de cualquier individuo que ustedes escojan. Y van a elaborar un tríptico con información de los tejidos, órganos que tiene pues este ser vivo que has elegido, ¿no?
Si por ejemplo has elegido una paloma, cuáles son sus tejidos, cuáles son sus órganos, qué células tiene, ¿no? Recuerden que en algunos casos nos vamos a diferenciar, ¿no? No todos somos iguales, ¿no? Tenemos algunas diferencias en nuestras estructuras, en nuestros tejidos, en nuestros órganos. Que van a elaborar jóvenes para la siguiente clase. ¿Para cuándo lo van a presentar? Lo van a presentar para el día sábado 4 de diciembre desde las 2 de la tarde en la plataforma virtual. Jóvenes, solo me están presentando 4 estudiantes, si no me equivoco, 5 estudiantes sus trabajos. O sea, en segundo existen más de 15 estudiantes. Y no tengo las actividades de los demás estudiantes. Por favor, miren, ya vienen los exámenes trimestrales, ya se vienen, ya solo falta 3 semanas y ya se va a tomar una evaluación. Y jóvenes, les sugiero que envíen esas actividades, envíen, por favor. Los que no han enviado, por ejemplo, yo ya les puse una calificación baja, ¿no? No presentó su actividad en la fecha indicada. No se diga que nada, jóvenes. Pueden nuevamente subir sus actividades a la plataforma virtual. Yo estoy dispuesto a calificar, tal vez lo voy a calificar con una baja nota, pero ya vas a tener una calificación, ¿sí? Vas a aumentar tu promedio. Entonces, les recomiendo que envíen esas actividades las personas, los estudiantes que no han enviado hasta la fecha, envíen por favor sus actividades para que yo los pueda calificar, ¿sí? Y los que ya lo han hecho, muy bien, felicitarlos a esos estudiantes que han enviado a tiempo sus actividades. Bueno, les voy a pedir por favor que escriban presente en el chat, está activado el chat. Ya, muy bien. Todos escriban por favor presente en el chat. Tal vez tienen alguna consulta, jóvenes, alguna duda, alguna consulta en cuanto a las actividades, alguna pregunta. ¿Ninguna? Ya, no se olviden, jóvenes, de enviar sus actividades, por favor. Yo lo voy a revisar de todas maneras. Envíen, si les está faltando las 5, yo les reviso las 5 actividades que les está faltando enviar. Los que tal vez tienen una baja, no sé si está Rodrigo. Rodrigo está presente. Rodrigo, ha quedado pendiente la exposición del sistema respiratorio. ¿Qué profesores para mañana? Ya, sí, pues solo para recordarte, sí, para que no te olvides mañana, no te olvides en los primeros minutos vas a exponer la fotosíntesis, ¿sí? Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, que tengan una bonita tarde, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Día.